Nació de una cabeza. No como símbolo. No como metáfora. Literalmente. La frente de Zeus se abrió y de ella salió una mujer adulta, armada, cubierta de bronce, con el casco puesto y la lanza levantada hacia el cielo. No hubo infancia. No hubo aprendizaje. No hubo tiempo para convertirse en quien debía ser. Atenea nació completa. Diosa de la inteligencia estratégica. Protectora de ciudades. Patrona de artesanos. Compañera de héroes. Rival de Poseidón. Favorita de Zeus. Y también una de las figuras más contradictorias de toda la mitología griega. Porque Atenea representa la razón, pero también castiga cuando su orgullo es herido. Defiende el orden, aunque ese orden no siempre sea justo. Protege a los más inteligentes, pero no necesariamente a los más inocentes. Esta es la historia de una diosa nacida de la mente. Y de todo lo que ocurre cuando la inteligencia adquiere poder absoluto. Antes del nacimiento de Atenea, Zeus devoró a su propia esposa. La razón no fue el odio. Fue el miedo. Metis, una antigua divinidad asociada con la inteligencia astuta y el consejo prudente, era considerada una de las mentes más poderosas del cosmos. Su nombre daría origen a una palabra fundamental para entender el mundo griego, dis. No es solamente sabiduría. Es la capacidad de engañar cuando la fuerza no alcanza. De anticipar el movimiento del adversario. De encontrar una salida que nadie más puede ver. Pero una profecía aseguraba que Metis tendría primero una hija extraordinaria y después un hijo destinado a superar a su padre. Zeus conocía demasiado bien ese patrón. Urano había sido derribado por Crono. Crono había sido derribado por Zeus. Y Zeus no pensaba permitir que la historia continuara. Así que engañó a Metis. En algunas versiones, la desafió a cambiar de forma. Cuando ella se convirtió en una criatura diminuta, Zeus la tragó. La amenaza había desaparecido. O eso creyó. Metis ya estaba embarazada. Durante un tiempo, Zeus cargó dentro de sí a la madre y a la hija. Hasta que comenzó el dolor. Una presión insoportable dentro del cráneo. Golpes que parecían venir desde el interior. Una migraña divina capaz de hacer caer de rodillas al rey del Olimpo. Finalmente, Zeus ordenó que le abrieran la cabeza. Según la tradición, fue Hefesto quien levantó el hacha. Un golpe. Una grieta. Una explosión de luz. Y de la cabeza de Zeus salió Atenea, lanzando un grito de guerra, completamente armada. No nació de un cuerpo femenino. Nació de la mente del padre. Pero dentro de esa mente seguía viviendo Metis. Por eso Atenea no fue solamente hija de Zeus. Fue también la continuación de la mujer que él había intentado borrar. Zeus había tragado la inteligencia. Y terminó dando a luz a la diosa de la inteligencia. Atenea heredó de Metis la astucia, la paciencia y la capacidad de comprender estructuras invisibles. De Zeus heredó el poder, la autoridad y la obsesión por el orden. Por eso su relación con la guerra era distinta de la de Ares. Ares representa el impulso de combatir. El ruido, la sangre, la furia, el placer de la confrontación. Atenea representa la guerra pensada. La formación de los soldados. La defensa de la ciudad. El momento exacto para avanzar. La decisión de retirarse cuando continuar ya no tiene sentido. Ares entra en batalla porque siente. Atenea entra porque calculó. No significa que fuera pacífica. Significa que la violencia, para ella, debía tener una función. En una tradición sobre el ataque de Tifón al Olimpo, varios dioses escapan y se esconden bajo formas animales. Atenea, en cambio, permanece junto a Zeus. No porque fuera incapaz de sentir miedo, sino porque había decidido que huir era la peor estrategia. Atenea también pidió conservar su virginidad. No como señal de fragilidad ni de pureza moral. En el lenguaje religioso griego, ser una diosa virgen significaba no estar subordinada a un esposo, no depender de una alianza matrimonial y no quedar definida por la maternidad. Artemisa pertenecía a los bosques. Hestia, al centro del hogar. Atenea se pertenecía a sí misma.
su independencia formaba parte de su poder. Pero incluso una diosa que evitaba los vínculos afectivos podía conocer la amistad, la pérdida y la culpa. Y eso nos lleva al segundo nombre con el que el mundo aprendería a conocerla. Antes de ser Palas Atenea, era solamente Atenea. Una antigua explicación sostiene que el nombre, Palas, no fue un título de victoria. Fue el nombre de alguien que murió. Según esa tradición, Atenea fue criada junto a Palas, hija del dios marino Tritón. Las dos aprendieron juntas. Entrenaban, competían y practicaban el combate como iguales. Hasta que durante uno de esos ejercicios ocurrió un accidente. Zeus, preocupado por su hija, levantó la égida para distraer a Palas. Fue apenas un instante. Pero en un combate, un instante es suficiente. Palas dudó. Atenea ya había lanzado el golpe. Y la mató. La diosa de la estrategia había calculado mal. No existe inteligencia capaz de revertir una acción después de ejecutarla. Como forma de duelo, Atenea habría tomado el nombre de su compañera y creado una imagen sagrada en su memoria. Esa estatua sería conocida como el Palladio. Con el tiempo, el Palladio se convirtió en un objeto protector, especialmente asociado con Troya. Mientras la imagen permaneciera dentro de la ciudad, se creía que Troya no podía caer. La ironía es perfecta. La imagen creada por Atenea para recordar una pérdida terminaría protegiendo una ciudad que Atenea ayudaría a destruir. Así funciona la memoria en los mitos griegos. No conserva solamente el amor. También conserva la contradicción. Antes de llamarse Atenas, la ciudad necesitaba un dios protector. Dos divinidades reclamaron ese derecho. Poseidón, señor del mar. Y Atenea, diosa de la inteligencia. La disputa no se resolvería con una batalla, sino mediante regalos. Cada dios ofrecería algo a la ciudad. Los habitantes decidirían cuál de los dos presentes tendría mayor valor. Poseidón levantó el tridente y golpeó la roca de la Acrópolis. De la tierra brotó agua. En otras versiones, hizo surgir un caballo. El mensaje era claro: poder militar, dominio marítimo, expansión, velocidad. Pero cuando los habitantes probaron la fuente, descubrieron que el agua era salada. Poseidón ofrecía grandeza, pero no ofrecía sustento. Atenea clavó la lanza en el suelo. Y de la tierra nació un olivo. El árbol daba alimento. Daba aceite para iluminar las casas. Daba madera. Podía sobrevivir durante generaciones y volver a crecer incluso después de ser quemado. Poseidón ofrecía el imperio. Atenea ofrecía continuidad. La ciudad eligió el olivo. Y tomó el nombre de Atenas. Poseidón perdió la disputa, pero no olvidó la humillación. La rivalidad entre ambos aparecería una y otra vez. Atenea protege ciudades, navegantes y estrategas. Poseidón controla el mar que esos navegantes necesitan cruzar. Siglos míticos después, esa tensión se concentraría sobre un solo hombre. Odiseo, favorito de Atenea y enemigo de Poseidón. Un hombre atrapado entre dos dioses que ya eran rivales mucho antes de que él naciera. La historia de Medusa es una de las más conocidas y también una de las más mezcladas por siglos de versiones diferentes. En los relatos griegos más antiguos, Medusa ya pertenece a una familia de monstruos. Es una de las 3 gorgonas y la única mortal entre ellas. La versión en la que Medusa fue una joven transformada después de sufrir violencia dentro del templo de Atenea aparece, de manera célebre mucho más tarde, en la obra del poeta romano Ovidio. Y es precisamente esa versión la que convirtió la historia en una acusación contra la propia Atenea. Medusa era una joven admirada por su belleza. Poseidón la violentó dentro del templo de la diosa. Pero quien recibió la transformación fue ella. Su cabello se convirtió en serpientes. Su rostro adquirió el poder de petrificar. Fue expulsada del mundo humano. Leída como castigo, la historia es brutal. La víctima paga por el crimen de un dios. Y Atenea, que representa la justicia racional, reproduce una injusticia profundamente humana: proteger el prestigio de la institución antes que a la persona herida dentro de ella. Algunas lecturas modernas intentan ver la transformación como una forma de protección.
Después de convertirse en Gorgona, ningún hombre podría volver a acercarse sin enfrentar su mirada. Es una interpretación poderosa. Pero no elimina la soledad, el exilio ni el hecho de que Atenea más tarde ayudaría a Perseo a matarla. La diosa entrega al héroe un escudo pulido, para que pueda observar el reflejo de Medusa sin mirarla directamente. Perseo la decapita. Y Atenea coloca la cabeza de la Gorgona en su propia égida. La mujer perseguida se convierte en el emblema protector de la diosa. Medusa es víctima, monstruo, arma y símbolo. Y Atenea está presente en cada transformación. No existe una manera cómoda de resolver esa historia. Pero los mitos griegos no fueron creados para dejarnos cómodos. Atenea nació como una idea completa. Pero cuanto más conocemos sus historias, más difícil resulta decidir qué clase de idea representa. Si te está gustando este recorrido, deja tu like. Ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas. Y suscríbete al Eco del Bronce para seguir explorando mitos, héroes y contradicciones que todavía siguen vivos. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿hasta aquí ves a Atenea como una diosa justa, una diosa cruel o algo mucho más difícil de definir? Aracne no era princesa. No era semidiosa. No descendía de una familia poderosa. Era una tejedora. Pero trabajaba con una perfección que parecía imposible. Sus telas parecían moverse. Los colores parecían respirar. Y las figuras tejidas tenían tanta vida que las personas comenzaron a decir que su talento debía ser un regalo de Atenea. Aracne rechazó la explicación. No era un regalo. Era trabajo. Años de práctica. Horas interminables. Dolor en las manos. Concentración. Disciplina. Si Atenea era realmente superior, podía venir y demostrarlo. La diosa apareció primero bajo la forma de una anciana. Le aconsejó humildad. Aracne no retrocedió. Entonces Atenea reveló su identidad. Y comenzó el concurso. La obra de Atenea mostraba el orden del Olimpo, la victoria de los dioses y el castigo de los mortales que habían intentado compararse con ellos. Era una advertencia tejida. Aracne eligió otro tema. Representó los engaños de Zeus, las persecuciones de Poseidón y los abusos de poder cometidos por los dioses. No mintió. No exageró. Solamente mostró lo que ellos habían hecho. Y su obra era perfecta. Ese fue el verdadero problema. Atenea podía castigar la insolencia. Pero no podía demostrar que la tejedora estaba equivocada. En algunas versiones, destruye la tela y golpea a Aracne. La joven intenta quitarse la vida y Atenea la transforma en araña. Condenada a tejer eternamente. Puede interpretarse como castigo. También como una forma terrible de inmortalidad. Aracne pierde su nombre humano, pero su arte continúa en cada telaraña. La diosa ganó el enfrentamiento. La artista ganó la memoria. Atenea había jurado no casarse ni tener hijos. Pero terminó criando a uno. La historia comienza con Hefesto. El dios herrero intentó poseer a Atenea por la fuerza. Ella resistió y logró escapar. Durante el forcejeo, el semen de Hefesto cayó sobre la tierra. Gaia quedó embarazada. De esa unión involuntaria nació Erictonio, una criatura vinculada desde el comienzo con la tierra de Atenas y, en algunas representaciones, con una parte inferior en forma de serpiente. Atenea no había buscado ese nacimiento. No era la madre biológica. Pero decidió hacerse responsable del niño. Lo colocó dentro de una cesta cerrada y la entregó a las hijas de Cécrope, rey de Atenas. La orden era simple: no la abran. Naturalmente, la abrieron. Al ver al niño y a las serpientes que lo rodeaban, algunas de las jóvenes enloquecieron y se arrojaron desde la Acrópolis. Atenea llevó entonces a Erictonio a su propio templo. Lo protegió. Lo educó. Y con el tiempo, él se convirtió en uno de los reyes míticos de Atenas. Su figura quedó asociada con la identidad más antigua de la ciudad, con la idea de que los atenienses habían nacido de su propia tierra. Atenea no tuvo un hijo por deseo ni por biología. Lo tuvo por responsabilidad. En una mitología llena de padres que abandonan a sus descendientes,
la diosa virgen eligió criar a una criatura que nadie más sabía dónde colocar. No es una historia limpia, pero sí revela algo fundamental sobre ella. Atenea no ama de una manera sentimental. Ama construyendo un lugar para aquello que decidió proteger. Atenea aparece junto a muchos héroes, pero no los elige por sus músculos. Los elige por su capacidad de comprender. Ayuda a Perseo con el escudo espejo. No enfrenta a Medusa por él. Le entrega una herramienta que exige control y precisión. Ayuda a Belerofonte a dominar a Pegaso. No le concede automáticamente la victoria. Le da la posibilidad de controlar aquello que parecía imposible. Interviene en algunos trabajos de Heracles. No elimina el peligro. Se asegura de que el héroe tenga una oportunidad. Ese es el patrón. Atenea no suele rescatar a sus protegidos como si fueran niños. Les ofrece información, objetos, disfraces, consejos y estrategias. La diferencia importa. Un héroe que solamente sobrevive porque un dios lo cargó en brazos no demuestra nada. Pero un héroe que recibe una herramienta y entiende cómo utilizarla todavía necesita actuar. Atenea no admira únicamente la valentía. Admira la respuesta correcta ante el problema correcto. Por eso, entre todos los héroes griegos, ninguno se acercó tanto a ella como Odiseo. Aquiles era más fuerte. Áyax era más resistente. Diomedes era más feroz. Pero Odiseo comprendía el mundo de la misma manera que Atenea. Ambos dominaban la amtis. La inteligencia que se adapta. La palabra que esconde otra intención. El disfraz. La espera. La trampa que evita una batalla directa. Atenea no veía a Odiseo solamente como un protegido. Veía en él una versión mortal de sí misma. Cuando finalmente se encuentran en Ítaca, la diosa adopta un disfraz y Odiseo, incluso después de 20 años de sufrimiento, intenta engañarla. Atenea se divierte. En esencia, le dice que ambos pertenecen a la misma clase, él es el más hábil entre los mortales para planear y hablar, que ella, entre los dioses. No lo reprende por mentir. Lo admira por hacerlo bien. Esa complicidad explica toda la Odisea. Atenea inspira, protege y orienta. Se presenta ante Telémaco bajo la apariencia de mentor. Lo convence de buscar noticias de su padre. Intercede ante Zeus para que Odiseo pueda abandonar la isla de Calipso. Lo disfraza de mendigo cuando llega a Ítaca. Lo ayuda a preparar la matanza de los pretendientes. Y finalmente impide que la violencia continúe para siempre. Sin Atenea, Odiseo probablemente nunca habría regresado. Pero sin Odiseo, Atenea tampoco habría encontrado un mortal capaz de ejecutar sus planes con tanta precisión. La guerra de Troya produjo héroes de fuerza extraordinaria. Pero terminó gracias a una idea. El caballo de madera. Una ciudad invencible derrotada no por un ejército superior, sino por una mentira que sus habitantes aceptaron. Aquiles fue el mayor guerrero de Troya. Odiseo fue el hombre que terminó la guerra. Y detrás de la victoria estaba la forma de pensar de Atenea. La última gran historia de Atenea no ocurre contra un monstruo. Ocurre en un tribunal. La familia de Orestes estaba atrapada en una cadena de asesinatos. Agamenón había sacrificado a su hija Ifigenia. Clitemnestra había asesinado a Agamenón. Orestes había matado a Clitemnestra para vengar al padre. Cada crimen exigía otro crimen. Las Erinias, antiguas divinidades de la venganza, perseguían a Orestes. Para ellas, la sangre materna exigía castigo. No importaba que Orestes hubiera obedecido una orden de Apolo. La lógica era anterior a cualquier tribunal, alguien derramó sangre. La sangre debe ser pagada con sangre. Atenea propone algo nuevo. Un juicio. Ciudadanos reunidos. Acusación. Defensa. Argumentos. Una decisión pública en lugar de una venganza privada. El resultado queda empatado. Y Atenea da su voto a favor de Orestes. De ahí proviene la expresión, voto de Minerva, el voto decisivo utilizado para romper un empate. Pero el verdadero significado de la escena va más allá del resultado.
Atenea no destruye a las erinias. Las convence de ocupar un nuevo lugar dentro de la ciudad. La antigua venganza no desaparece. Es transformada en institución. La furia se convierte en ley. La persecución se convierte en juicio. La sangre deja de ser la única respuesta posible a la sangre. La diosa que nació de una cabeza termina su recorrido defendiendo la idea de que los conflictos humanos deben resolverse mediante deliberación. No porque la razón sea perfecta, sino porque es mejor que una venganza sin final. Atenea no es una diosa sencilla. Es la protectora de Odiseo, pero permite que su viaje dure años. Es la patrona del arte, pero destruye a Aracne cuando la artista demuestra demasiado. Cría a Erictonio, aunque nunca quiso ser madre. Utiliza la cabeza de Medusa como símbolo de protección después de participar en su muerte. Representa la justicia, pero su justicia no siempre coincide con nuestra idea moderna de compasión. Quizá por eso continúa siendo una de las figuras más fascinantes del mundo antiguo. Atenea no promete bondad. Promete inteligencia. La posibilidad de que una ciudad sea más fuerte que un individuo. De que una estrategia venza a un ejército. De que una herramienta adecuada sea más útil que la fuerza bruta. De que un tribunal sustituya a la venganza. El bronce se oxida. Las murallas caen. Los imperios desaparecen. Pero una idea puede sobrevivir durante miles de años. Odiseo regresó a Ítaca. El olivo todavía crece. La ciudad todavía lleva su nombre. Y la lechuza sigue observando. Estas son las historias que aún resuenan.